familiakoei, Jesusen lagundiko lagunei, Valentinen lagunei ere, gainerako lagun batzuk, Sabino Arana Fundaziotik etorritako beste lagun batzuk. Denei mila esker etortzegatik eta parte hartu nahi izan dezuterrako hemen. Baina eskerrik beroenak Valentin eman behar bizkio. Eskerrak eman behar bizkiogu, besteak beste, honea ekartzen zailena bera izan dalako. Gure horretik, saiakera asko egon dira, Valentin omenaldia egiteko, eta urtek pasatu dituzte, onartu gabe, eta azkenean onartu du. Eta, bueno, merez izan du, eta urtea pasarren, azkenen egitea batza. Urteak azkar pasatzen die, sindikatuan, pentsa, hemen zaudeten kongresukideen erdia baino gehiago uste dugu, ez duela Valentin bera ere ezagutzen. Horin dela oso gutxi arte Valentin lan egin du konfederazioan, eta ala ere ja, asko zeate Valentin personalki ezagutu ez zutenak. Horregatik, gogoratzeagatik, datu biografiko batzuk izan egizuet. Valentin bengoa duela urte desente, urte sorta bat, jaio zen Arezabaletan, eta txiki-txikitatik jaso zuen elaren berri eta elaren ganako arreta, bere urasoen gandik, bere aitaren gandik, bere aita diruzaina, elako diruzaina, eta elako militantea zalako. Gazte-gaztetan, jesuita sartu, eta Nikaragua aldera egin zuen. Bera kontatukakoa da, Nikaraguan egindako pelikularek ikaragarri influitu zuela, ikaragarri aldau zuela berarengan, bestea beste, han egin zituen lagunengatik. Berak ere kontatutakoa da, honea etorritakon, Loyolara bueltan, jasotako formakuntza, liburu, erreferentzia filosofiko, ideologiko, teologiko guztiak, basura bota zitxula, referentzia berriak behar zitxulako. Horratu nahi dut, Nikaraguan, Valentin, Fernando Calderaren maizua izan zara, gero Fernando Cardenal, gobernu sandinistaren ministro izango zena. Han ere, ezagutu zituen, askapen teologiaren hasierak, eta horrek ere, influentzia handiak izan Valentinen ondorengo prozesua. Loyolara bueltan, Valentinek aprobetxatu egin zuen, apaiz izatea, jesuita izatea ematen zion aukera, militante politiko, kultural, sindikalak babesteko. Eta bere babespean, gaztetaldeak hiltzen hasi ziren, gero arlo kulturalean, zein sindikalean militatuko zuen. Valentin honea ekartzen zaila izan da, eta noski, ekarri dago azken batean gezur txiki bat kontatu biogulako. Edo, igual, guztiz gezurra ez den gezur bat kontatu biogulako. Nik izaten nion, organizazioek omenaldiak egiten dituztenean, igual gutxinekoa dela omenaldia jasotzen duena. Azken batean organizazioak berak behar du pertsonak, behar ditu simboloak, behar ditu historiak, organizazioak berak berari, bere buruari, omenaldi egiteko. Valentinek babesa eman zion, ondoren, urte batzuk beranduago, elaren 3. kongresua lideratu zuen gazte taldean. Egun osoan zehar, haitu dugu, berek esan bai dute, gare gogorrak bizitzen ari garela. Baina egun osoan zehar ere beste esaldi bat agertu da. Gu organizazio honetaz arrogo. Bestea beste, ela ez dagoelako hipotekatuta. Valentini egiten diogun omenaldi honekin guk esan nahi dugu, edo bere persona omenaldia egin nahi dizkiogu, 3. kongresua lideratu egin zituzten militante guztioi. 3. kongresua hartan jarri zirelako elaren
gaurko askatasunaren oinarri sendoa, tartean autonomia politikoa zein finantzieroa. Denaldarri, egiten diogun omenaldi hau hartzazue zuen guztiontzako omenaldi gisa. Gero, abeituko dut Valentine buruz hitz egiten bizkat. Oain esan edaldardi horrek, irureriko amartadako beraudaldi horrek, bat zitun bere kredo bat, nik uste bazeukela kredo bat. Eta bueno, Valentin jesuita influyente izan arren, kredo hori etzan bat religiosoa. Belaunaldi hura, irureriko amarkadan, ematen ari zen, errenazimendu kulturalean murgilduta bizi izan zen. Eta mugimendu hartan bazegoen Xabier poema ederrat, nolabait kredotzat hartu daitekena. Poema horrek, Xabier poema horrek, gizateriaren sorrera nazten da, eta gaur artekoa kontatzen du. Poema hori abestuko dute orain 2 militantek, Izarren Alusaz ari naiz, eta Jose Antonio Urbiatak abestuko du, Iñaki hori denen laguntzarekin. Beraz, entzun ezagun abestu. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsak uste gabean, izan ginate gueren nahi. Eta horrela bizitzen dena, sortuz ta sortuz
gure aukera atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, ate horretan eno batera, borkiloturik gaude. Gizona badu inguru latz bat, menperatzeko preia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin da ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak urrari lotuz, bertatik handi hautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioak legetzak hartuz, beti aurrera joatea. Ez daukanak ongi oidaki, eukitzeak zein den ona, nire premiak bete nahia, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, saia daitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak bengo zerreta, bide hon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Usotu ginen enbor beretik, sortuko dira bestean, kurba hortan iraungo dute, zuaitzak aska gaztean, beren aukeren jabera itiz, da erortzean berriro jaitiz, egiten duaten ditena, gertakizunen indartatiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egizkatuko dutena. Sortu ginen enborretik, sortuko dira bestean, urruka hortan iraungo dute, zuaitzak aska gaztean. Sortu ginen enborretik, sortuko dira bestean, urruka hortan iraungo dute, zuaitzak aska gaztean. Sortu ginen enborretik, sortuko dira bestean, urruka hortan iraungo dute, zuaitzak aska gaztean.
Bera izan zen, talde sindikalista ekintzaile baten babesle, lagun eta maisu. Baina nik beste bi gauza azpimarratu nahi dituzke Valentineren ibilbideaz. Nola egon da organizazioa eta zein den bere erentzia. Nola egon da Valentin organizazioan? Valentinek uko egizio organizazioan erabaki eremuetan egoteari, organoetan egoteari. Bera bazekin, pentsamendu kolektiboaren eremuan egin behar zuela bere ekarpen nagusia. Hau da, organizazioa momentu edo esperimentatzen ari zena, hitz egitea, plasmatzea tokatzen zitzaiola. Eta horretarako bi gauzari eman zion garrantzia, nire ustetan. Lehena, bestearen altuera jartzea egotea beti. Eta bigarrena, bestei gelditu gabe, o bestei etengabe entzun. Valentinek ez du aulki baten gainetik hitz egin, taburete baten gainetik hitz egin. Horrek ekarri du, ziur aski, hainbeste jende maisutzat hartzea. Dirudienez, sindikalistok bakarrik onartzen dugu maisutza gure berdinengatik. Eta hori izan da Valentinen kasua. Valentin ez da ibili, haundikerikan eta handi nahietan. Erderaz esaten den bezala, ha sido uno de tantos, y es lo que ha querido ser. Eta bestela, bestetik, entzun, etengabe. Militonte zar batek behin esaten zian, jo, beste ungun naiz Valentinen gana, hau eta bestea galdetu nahi nion, azkenean ez diote zer galdetu, eta nuken informazio guztia teatik. Ez dakit jesuitek, hola, botere bederetzi batzu dazkaten horrez. Entzun, etengabe. Pentsamendu kolektiboa plasmatzeko, egiteko, entzutea, hitz egitea bezain importantea dalako. Horrela egon da, nire ustetan Valentin organizazioa. Eta bigarrena, zein da Valentinen erentzia. Niretzako Valentinek erentzia oso potentea utzi du organizazioa. Nik uste denan badagoela, halako mekanismo iraunkor, potentea eta kolektiboa momentu horren krisin jartzeko egiten ari gara. Ela badago nik uste halako deserotasun metodiko bat, halako galdera permanente bat egiten ari garenari buruz, ez kulpabilizatzeko, baizik eta momentu oro asmatzeko langile klasearen zerbitzura zer egin behar egon. Nik uste dut horretan ere Valentin maisua izan da. Guzti honegatik merezi du Valentinek omenaldia. Babes eman diozu sindikatuari behar zuenean, inoren gainetik jarri gabe maisu izan zela, eta halako pentsamendu kolektiboaren eremuan aportazio ekarpen ikaragarria egin duzu. Pentsatzen genuen, hainbeste ekarrita, hainbeste emanda opari bat ere merezi zindula. Eta bakizu, Euskal Herrian badagoela aspaldiko tradizio bat, no esagin aspaldikoa den, baina gukara ezagutu du. Dala, olako personajei, olako gentilajei, makila bat oparitzeko. Hoi itura da Euskal Herrian, aginte makila bat oparitzea. Eta pentsatzen nahi ginera esaten genuen, hori ez da bat ere egokiak, zeren hain zuzen ere Valentinek ukurik dio betu, aginteari. Baina pentsatzen genuen baita, makila badaukela beste zentzu bat, makila makuloa laguna da. Batez ere aldapa beti gorakoa egiten danean, momentu latzenetan. Eta pentsatzen genuen, zu ere Valentin,
lagun izan zarela, bidean lagun izan zarela. Makuloa bezala, baina zu badakizu baita, eran lagun hitzak zer resonantzia dauzken historikoki. Lagun esaten zioten aspaldiko solidarioek elkarri deitzeko. Lagun esaten zioten solidarioek errepublika garaian. Eta guk ere zuri lagun bengoa deitu behar dugu. Eta horregatik pentsatu dugu bidean lagun izan zaren bezala, bidean lagun izango dezula Makuloa idazkari nagusiak emango dizuna. Horizki bazpartuta zaudete. Horretik motza izaten saiatu naiz. Baina, ia txipa aldatzen dezuten, eske honek eman didan esan ditu gauzak nik hau buelta nahi dira. Buelta. Da, barkatu baina, egin hau dara erderaz egin dut, euskaraz gertatzen zait, aldetena esaten dutala, baina ez nahi detena. Eta gaurko hitzak izango dira, nahi ditunak izan. Nahi ditunak. Oso barrutik ateratzen zaizkitatenak. Egia da, hemen arkitzen izarako, eta xarik edaki, nik kontra jarri nintzala. Ez nun, hau nahi. Baina baita ere, kontra jarriaren nire lagunekin ezinen zaratu bat. Eta orduan, nik proposamen bat egin nire. Hemen diri lau urtera, nik bizitzeko askotan, bala? Eta hurrengo kongresora tragatzen. Baina ez zidaten onartu, hau nun bai nahi duten digabitzen. Ez honen ziren. Entonces, cuando se me propuso esto enseguida, me ocurrieron, de estas alturas, pues uno sin querer mira hacia dos sitios. Mira hacia el pasado que uno ha vivido. Y mira hacia el futuro de aquellos a quienes quiere. No es porque uno sea necesario, por lo menos a mí no me pasa eso, sino porque sí quisiera acompañaros en ese camino. Y aunque sea, quisiera que ese camino que se va a hacer, hombre, yo suelo decir que los viejos lo que podemos hacer ante la nueva generación, dejar que otros hagan lo que nosotros decimos, que fue lo que nos dio la gana.
Y por eso ha adoptado la postura del espectador benevolente, no estorbar. Pero esto me ha superado, no este año, sino me ha superado la marcha que lleváis. Y estoy deseando acompañaros en esa marcha. Por eso considero que la implicación, esas dos palabras, vide labum, esto he tratado hace siempre. Eso es más acertado que la implicación. Vide labum. Quiero seguir haciéndolos. Quiero acompañaros. Quiero seguir interesándome. Y entonces, al mirar en el futuro y al mirar al pasado, me encuentro con que cada vida, al final, todo lo anterior ha sido propósitos. Pero cuando ya la vida llega a determinado punto, entonces puedes mirar atrás y ver cómo se ha estructurado tu vida. Tu vida, ¿por qué ejes ha caminado? Y me he encontrado, al hacer este ejercicio, de que para mí el sindicalismo ha sido uno de los ejes más importantes de mi vida. No quiero decir el más importante, porque eso es demasiado decir tal vez, pero sí uno de los más importantes e imprescindible. Sin eso ni yo entendería mi vida, ni creo que mis amigos tampoco lo entienden. Sin ese componente de ese eje del sindicalismo. Y en concreto, el sindicalismo entero. Y estoy muy satisfecho de haber seguido ese camino, no porque haya hecho mucho, sino porque realmente ha merecido la pena. Estoy muy satisfecho. Si volviera, me gustaría renovar el mismo camino, el del acompañamiento de los sindicalistas, que ellos me enseñan a mí a ser sindicalista y ser cada día más sindicalista. Por eso, lo primero que se me ocurre es que tengo que dar las gracias a aquellos que me acercaron a ELA y me acercaron a este camino. Quiero dar las gracias, primero, yendo un poco lejos, pero alguno ya me he oído. El primero, quiero dar las gracias a mi padre. Era hombre de pocas palabras, no como yo que hablo demasiado. De pocas palabras. Tendría yo como 12 años, 1934, 35, por ahí. Y entonces, ahí me encontráis haciendo recinos para él. Mi padre, por lo visto, era el tesorero de la Unión Local, de Chavaleta. Yo lo que sé es que cada mes me ponía el taco de afiliados de ELA y allí el chaval pues hacía de los recinos. Otras veces, un día me encontré con que otro sindicato pues había montado su sede también, que fue UGT. A mí se me organizó y el fundó en la cabeza, ELA y UGT. Y le pregunté al padre, ¿qué es diferencia? ¿Para qué se diferencia? Me dio sus explicaciones. Pero me encargó una cosa. Y es que enfrente de casa había un garaje. Por cierto, en este garaje había un sofá que era muy pequeñazo. Y tenía el mote de pico. Porque en mi pueblo sabemos de lenguas. Pero ese pícolo para nosotros era picón. Por cierto que a este chofer, cuando empezó la guerra, lo primero que se le ocurrió fue ir a casa de un magnate, que entonces tenía uno de los bolos que se corrían las carreras de la SAF, la Fórmula 1. Se la requisó y a pasearse por el pueblo.
así comenzó la guerra, para esta guerra. Pues en la pared de ese congreso, de ese garaje que estaba enfrente, en la pared, los partidos y los sindicatos del tiempo de la República solían poner los avisos, porque había una fábrica al lado. De esa fábrica al salir tenía que pasar por delante de esa pared. Y entonces el padre me dijo que le avisara de los paneles que aparecían de ELA. Que le avisara a ver si era una reunión, a ver si era algún trabajo, en fin. Y me acuerdo que era, curiosamente, siempre los papeles de ELA eran de color que se distinguían por eso, un verde claro, grandes, y escritos a mano, pero claro, a mano de aquel tiempo, con una caligrafía magnífica, en tinta azul oscuro, siempre, y escrito a mano, no con pluma, claro, con un rotulador, que no lo sabía entonces, con una caña. Con una caña bien cortada, etc. Y entonces a mi padre le tenía que decir, echado, pues, auca, por favor. Vale. Y claro, de esa forma, me fui aproximadamente a él, me interesé por él. Y luego vino, tiempos después, que para mí no era una opción, ¿cómo voy a decir yo inventada? Sino que era tirar de mi pasado. Tirar de mi pasado, de mi infancia, de mi padre. Y entonces me encontré en un momento curioso, pero muchos años después, en un momento curioso en que los años finales de los años 50, comienzo de los 60, era un momento realmente brillante en Euskadi. Euskadi hervía de iniciativas. Si hoy hacéis el catálogo de las cosas que tienen su origen a finales de los 50 o a principios de los 60, realmente es asombroso lo que entonces surgió. Y a mi alrededor había unos jóvenes medio locos que no se les ocurrió otra cosa después de escuelas sociales y cosas así que se hacían. No se les ocurrió otra cosa que meterse en el sindicalismo, clandestino en aquella época. Claro, ¿y dónde? Yo abogué por él, lógicamente. Y ellos ahí se metieron. Ahí se metieron en ese trabajo. Muchos están aquí en este momento. Les doy las gracias. Porque me hicieron un hueco en ese proyecto suyo. Me hicieron la gracia, el favor de acercarme a ella. Me hicieron el favor de participar en ese trabajo. Les doy las gracias. Ellos que están aquí y los que no están, saben a quién me dirijo y saben por qué lo digo. Diseñaron ellos el sindicato. Me acuerdo, son épocas, que fuimos a visitar a los sindicatos, había que atender a los sindicatos holandeses. Claro, nosotros que vivíamos como vivíamos en aquella época, nos encontramos con una casa imponente de los sindicatos holandeses, unos gatos delante, con unos cisnes. Y nosotros que íbamos allí pensando que había que cambiar el mundo, que había que trabajar por la clase trabajadora, que había que hacer la revolución. Íbamos así, y el presidente del sindicato con el cual tuvimos una entrevista, que por cierto fue el primer ministro de Holanda, algún tiempo después, va y no se le ocurre otra cosa que preguntarse cómo andaba el Producto Interior Bruto de España. Aquello nos descolocó por completo. Pero en fin, algo se le dijo a alguno que entendía un poco de economía más que yo, pues algo le dijo.
pero aquello no es todo. Para ellos, para esos jóvenes, para esos que con esa sinceridad, esa autenticidad, esa generosidad han trabajado por ella, yo quiero darle las gracias por haberme hecho un hueco en ese proyecto de su trabajo. Se lo tengo que agradecer. Y se lo tengo que agradecer porque, como he dicho, el sindicalismo entonces ya se encuadró para mí de forma concreta para ser uno de los ejes fundamentales de mi vida. Gracias, chavales. Y voy adelante porque tengo más gente que varias gracias. Yo no voy aquí a dar teorías, a dar ninguna... No, alguna cosita al final, si es que no os cansáis, olvidaré. Pero apenas. Ahora me fijo en aquellos sindicalistas a los cuales tengo que darle las gracias, pero apenas nadie los conoce. En él ha habido, sigue habiendo, y espero que seguirá habiendo, un sindicalismo de soldado desconocido, un sindicalista desconocido, también. Son ellos, estos sindicalistas desconocidos, buenos sindicalistas, son aquellos por los cuales, sin los cuales ella nunca hubiera podido ser lo que es. Gracias a ellos. Son esos sindicalistas callados, cuyo nombre no aparece nunca. Creen en el sindicalismo, creen en el proyecto de ELA, trabajan sin ambición personal y con toda generosidad, con toda disponibilidad. Esos buenos militantes, que muchas veces están trabajando casi con más fe que el Papa. Esos militantes que son vosotros, ¿se merecen eso? Sí, un homenaje. Gracias a ellos, ELA es lo que es. Para ellos, mi agradecimiento personal, no solo el agradecimiento que le debe la organización, no. En este momento no me estoy fijando en eso. Quiero fijarme en aquellos a los cuales personalmente, y este es uno de los problemas con los cuales no podía hablar en euskera porque no me salía esto, porque es muy personal, para los cuales él ha cambiado su vida. Él les ha abierto horizontes y ellos trabajan con absoluta generosidad en él. A esos, mi agradecimiento. Mi agradecimiento, porque han influido mucho en mis actitudes, en mis comportamientos y en mi ilusión por el sindicalismo. Hay otros también a los que quisiera agradecer. Estos son ya otro tipo de gente. Gente que no solo muchas veces no se ven, diríamos, reconocidos. Más, en el clima que hay, son alguien acusados. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres que han entrado en el sindicato y gracias a ellas el sindicato a veces tiene otro aspecto, otro cariz, hasta otra agresividad muchas veces, pero sobre todo ese sentido de la dignidad. Madres de familia que saben lo que es el dinero, las pesetas, antes, el euro, ahora y el jornal. Esas mujeres con qué dignidad saben reivindicar el derecho.
Y también, lo mismo que antes, creo que la organización les debe agradecer. Yo personalmente les agradezco. Son gente y son actuaciones del sindicato no reconocidas por la sociedad, al contrario, acusadas, contra las cuales se llama fácilmente a la policía. Se está tratando de barrer esas actitudes y esas actuaciones. Sí, os vamos a decir de una vez entre nosotros, ¡viva los piquetes! Los piquetes muchas veces no están en la calle, están escondidos. Y eso sí se merecería una visita de la policía. Eso es pasa. Y quiero terminar esto con un detalle que a mí me emocionó cuando me dijeron que se producía ese detalle. Había un sindicalista, donde estábamos, ese grupo. Había un sindicalista fino, práctico, elegante, con sus manos en los bolsillos, con una ironía y una risa socarrona típica, siempre sereno, de pocas palabras, pero que es sindicalista. Ha muerto. Murió. Y murió por la crisis. Soy testigo de ello. Aquel hombre de pronto se encontró en la calle y me dijo a mí, nunca la había visto ponerse tan triste y llorar. Me dijo, oguei urte lan egin gero a la pública. Y aquel hombre no se lo puso. ¿Qué dignidad es sindicalista? Ese hombre, hoy, en la sede de Aceite, tiene dedicada, creo que es una gran idea, tiene dedicada una platita y un local. Era Jesús de Sala. Para mí, un modelo de sindicalista. Para mí, un modelo de persona realista, inteligente, pero que no había caminos tales, la posibilidad de una carrera clara. Un hombre realmente digno y que a mí muchas veces lo he recordado y siempre lo he visto como un buen ejemplo de sindicalista. Siempre dispuesto a hacer lo que la organización decidía, en cuyas decisiones él actuaba también sobre lo que quería. No era un hombre que era un obediente ciego de lo que se mandaba él hablar, decir, pero decidir, él mismo decir, les toca a otros. Y cuando deciden, nosotros vamos. Y allí le veía siempre, en la clandestinidad, yendo al sindicato vertical con su grupo de sindicalistas de ELA para reivindicar lo que le habían dicho que se reivindicara, o lo que él veía que había que reivindicar. Este era Jesús de Sala. Y aquí voy a terminar, porque veo que estáis cansados. Y un congreso es para cansar a la gente. Pensaba decir algo del futuro, a partir de esta crisis. Lo único que quiero es citar esta crisis y las preguntas de siempre, ¿no? No, pero no habíamos quedado en que ya las crisis no podían producirse, porque ya se conocían los mecanismos de la macroeconomía, etc. No, ya no van las crisis. Bueno, pues sí, ya no. No habíamos quedado en que los mercados se autorregularan. ¿Qué ha pasado? Resulta
resulta que en vez de autorregular nos están machacando. Entonces, pues bien, ¿de dónde entonces viene esta crisis? Y hay tres o cuatro líneas que voy a leerlas. Es una persona que en este momento ocupa uno de los más altos cargos financieros en Euskadi. Desde hace unos años esto. Pero lo que dice, entonces no ocupaba el cargo financiero. No lo voy a leer porque a lo mejor adivinéis de qué me quieren decir. Y esto sobre la crisis y el origen de la crisis, escribí un artículo. Y en ese artículo voy a leer cuatro líneas. Pero desde su origen, dice, la crisis financiera tiene dos vértices. Por un lado, unos golfos y garañones. Y por otro, un conjunto de incompetentes reguladores y supervisores. Todo ello alineado con una avaricia, con una codicia y una corrupción sin límites. Esto no se conoce en el sindicalista. Y tiene por qué ser. Porque nosotros, la crisis también, vemos esto. Es la crisis en el corazón del sistema. Y nos hemos encontrado con que este sistema no tiene corazón. Hacen análisis de la crisis hoy sin hablar del paro. ¿A dónde vamos? Y con esto quiero animaros a que sigáis trabajando. Que tendremos a fuerza el enemigo. Y un sindicalista tiene que pasar por la prueba del algodón. Y la prueba del algodón del sindicalista es las dificultades a un sindicalista le ponen. Y segundo, porque es un optimista estratégico, incorruptible, irreductible. Seguid pues trabajando, seguid dando lo que estáis dando, aunque haya dificultades. Esto de optimista estratégico significa eso. Aunque haya dificultades, aunque nos toque practicar, tal vez más que otras veces, lo que siempre el sindicato ha sido, una organización de trabajadores, pero una organización de resistencia. Hombre, porque si nosotros no tuviéramos que hacer resistencia, si nosotros, los sindicalistas, no tuviéramos que oponernos, aunque sería el paraíso para todos, no para nosotros solos. Y un sindicalista sabe que las batallas a veces se pierden, pero la guerra es nuestra.
Mila esker denoi, berriz ere mila esker, senidei familiari, Valentinen lagunei ere, eta gainerako ere. Bihar arte, ona izan. Barkatu.